Creo que es importante seguir orando por nuestra nación, por el mundo también. Vemos noticias impactantes de que hay lugares donde, por ejemplo en la India, donde se está llamando a perseguir a los cristianos, a las mujeres, pues ahora sí que agarrarlas, y en otros países también. Es una realidad que, pues por un lado, nosotros debemos estar agradecidos porque nos ha puesto en este país que tenemos esta libertad de venir, de que cada quien pueda alabar, y en este caso pues se nos permite a nosotros, claro, con responsabilidades ante la ley, pero se puede. Pero hay lugares donde no se puede, donde se tienen que esconder, se tienen que hacer de manera oculta. Incluso también nosotros sufrimos un poco el rechazo del mundo cuando hacemos las cosas del Señor. Podemos ser despreciados. Por eso es importante que como creyentes sigamos orando. El Señor ya nos conoce. Lo que el Señor quiere es que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Y la manera en la cual se la ponemos ahí en nuestras decisiones y todo ello es la manera en la cual también pues, la adoramos a Él. Y seguro, hermanos, que Él nos bendecirá y nos guiará y también nos dará fuerza y poder. Así que vamos a orar, hermanos, y iniciar esta reunión. Señor, te agradecemos porque en esta tarde, Señor, nos permites iniciar la celebración. Te damos gracias porque, Señor, tú pones los medios, pones lo necesario y, Señor, pues edificas a tu pueblo día con día. Y te pedimos que nos guíes, Señor, nos ayudes en este momento. Te damos gracias porque permite, Señor, que en este país podamos adorarte de manera libre. Y a veces olvidamos esto, Señor. No tomamos conciencia, Señor, y cuando vemos situaciones en otro mundo donde los creyentes, Señor, hermanos, son perseguidos por alabarte a ti, Señor, por rendir su vida a ti, por confesar que tú solo eres Dios. Pues, Señor, reciben sufrimiento, desprecio, Señor. Y por eso te rogamos, Señor, que tú guardes de ellos, que los cuides. Y a todos los países también, Señor, en todo el mundo. Sabemos, Señor, que estamos en una lucha constante con el mundo. Y aunque, Señor, pareciera que gana muchas veces, que domina, la realidad lo vemos, Señor, en tu palabra, que tú gobiernas, Señor. Que pase lo que pase, tú llevas a cabo tus planes, y eso, Señor, es en lo cual podemos refugiarnos también como creyentes. Ayúdanos, Señor, a ver todo desde tu perspectiva, verlo todo, Señor, como tú lo llevas, y no dejes, Señor, que la ansiedad, el temor nos domine, Señor, sino que con la fe, Señor, que tú nos has dado, podamos ir valientes, Señor, firmes hacia el lugar en el cual tú nos has puesto, y ahora lo has hecho con nosotros, Señor, en este momento. Gracias por este privilegio, y, Señor, te pedimos que pues, nos guíes y recordemos, Señor, de tu bondad, de tu misericordia y lo que haces, Señor, día con día con nosotros en nuestras vidas. Gracias, Señor, por estas bendiciones que recibimos de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y vamos a ponernos de pie y leer lo que nos dice Isaías 25:1. El Señor nos invita a venir a adorarle por lo que Él ha hecho con nosotros. Dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón.
corazón, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es ser. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cuando hablamos del plan redentor, la palabra nos revela que el Señor Jesús vino a este mundo a morir, a entregar su vida por nosotros. La realidad es que el Señor Jesús nos conoce, nosotros mismos nos conocemos, y el Señor Jesús está tanto en lo que hacemos día con día, hora tras hora, segundo tras segundo, y nos ve como a veces tenemos malas actitudes, le fallamos, tropezamos, nos llega, hacemos una acción que le fallamos, mentimos, y el Señor, aún conociéndonos, hermanos, Él decidió en su voluntad venir a salvarnos. El Señor ya te conocía y te conoce, y es algo que podemos agradecer al Señor, porque sabiendo cómo éramos, hermanos, cómo somos, Señor, aún sabiendo eso, vino a salvarnos. Y dice primera de Juan, dice: pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Es que cuando cantemos este canto que vamos a entonar, recordemos que el Señor nos perdona, pero debemos ir a Él, no alejarnos, sino acercarnos a Él. Tenemos temor a veces de que el Señor nos pueda recibir. Cuando nos damos cuenta de nuestra maldad, nos da vergüenza. Pero el Señor es fiel, justo, y el Señor no quiere que nos alejemos, quiere que vayamos hacia Él. Pero debemos ir en una actitud de arrepentimiento. Así que recordemos eso, hermanos, y con esto le cantamos. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, mi ofensa fue hacia ti. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que
ofensa fue hacia ti. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Por arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Señor, que esto que hemos cantado sea una oración, que recordemos siempre, Señor, que tú eres fiel y justo, y que, Señor, nos conoces y sabes nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y sabes también, Señor, las tentaciones por las cuales estamos pasando, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y haznos ver, Señor, que sabemos que con tu obra, Señor, solamente una vez que tú hiciste, nos has limpiado y nos has salvado, Señor, de ese destino que era, Señor, estar fuera de tu presencia, Señor, por la eternidad, fuera de ti, Señor, un lugar donde hay sed y nunca se acaba, un lugar terrorífico, Señor. Gracias, Señor, por eso, Señor, que has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos hagas recordar tus bondades, pero también, Señor, tu justicia. Y que como creyentes, Señor, podamos ser fieles. Que en todo momento, Señor, vayamos hacia adelante en nuestras luchas. Y día a día, Señor, nos acerquemos, Señor, a ser semejantes a tu Hijo. Prepáranos, Señor. Y gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y aquí Isaías nos revela que el Señor cumple su plan. Los planes del Señor son eternos y no habrá nada que los pueda detener. Y aquí Isaías nos revela más. Inicio yo la lectura y ustedes continúan. Inicio yo, dice: pero tú eres Israel, mi siervo, Jacob, mi elegido, descendiente de Abraham, amigo mío. Te tomé de lo más remoto de la tierra, te llamé de los rincones más lejanos y te dije: tú eres mi siervo, te elegí y no te hice volar. Todos: no temas, estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré, sí te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Él es el Dios, hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. Él es el Dios, que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado.
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Él es el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Es Jesús exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Veamos lo que dice Lamentaciones, dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Bendigo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Hermanos, el Señor nos ha salvado y nos ha dado este propósito de ser hijos suyos, y a cada uno de nosotros nos ha dado una misión, propósito. Y así como el Señor, como el pueblo de Israel, tomó lo despreciado y el Señor eligió a ellos, y el día de hoy lo hace con nosotros. Pero debemos recordar que el Señor no nos va a dejar ahí y hágale como pueda, sino que el Señor nos va a sostener, nos va a guiar y nos va a dar todo lo que necesitamos para cumplir esa misión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que tengamos este tiempo para reflexionar y ver qué me falta, Señor, qué necesito hacer. Y sobre todo, qué necesidades tengo que te puedan glorificar. Porque muchos tienen, a lo mejor, de ser padres y tienen una gran misión de educar a sus hijos, que el Señor les dé sabiduría. Es un momento en el que podemos pedir. Así que tomen sus lugares, hermanos. Y recordemos que el Señor es bueno con los que ponen su confianza en Él, de quienes dependen de Él, con aquellos que lo buscan. También a lo mejor podemos ver alguna debilidad que tenemos, algo de lo cual batallemos. También le podemos pedir al Señor que Él nos dé poder y nos ayude en esas debilidades, porque es de las áreas en las cuales el Señor va a poner su mano y Él
va a hacer que su nombre sea glorificado y nos ha hecho instrumentos suyos. Si estamos fatigados, también Él nos puede dar fuerza, nos puede alentar. Si estamos bien, también podemos agradecerle porque el Señor pues, nos bendice diariamente. Pero en todo momento recordamos que el Señor es fiel y hablamos de fiel a pesar de nosotros, incluso de nuestras actitudes. El Señor nos acompaña en todo ello. Tal vez haces como Abraham, que se fue para Egipto, a lo mejor nos deja hacer y nos a lo mejor permite que tomemos ciertas decisiones y que al final nos puedan meter en problemas, pero aún así libró a Abraham. No quiere decir que por eso hagamos todo a inconsciencia, sino habrá cosas que no estamos atentos. Por eso en el momento el Señor nos llama a que en todo momento le busquemos su consejo y busquemos lo que es su palabra. Podemos recordar lo que hemos estudiado, que el Señor muchas veces, ante la hostilidad del mundo, hay personas que pues pecan y pues, que son muy opositores a lo que es el Señor. Pero muchas veces el Señor combate esas situaciones para muchas veces librarnos a nosotros. Yo creo que también debemos recordar que el Señor también nos puede librar, nos puede ayudar.
Recordamos, Señor, tu fidelidad por tu pueblo y cómo has obrado, Señor, a lo largo de todo este tiempo, y te damos gracias por ello. Que eres grande y poderoso, Señor. También cumples tus promesas. Estoy seguro que cumplirás una, que es que tu Hijo, Señor, regrese por nosotros. Dejamos en tus manos estas peticiones y gratitudes, Señor, y ayúdanos, Señor, a comprender muchas veces ante tus ojos por qué pasan ciertas situaciones que se pueden ver adversas, incluso dolorosas. Señor, sabemos que es solo con la fe que tú nos das que podemos, Señor, verlo. Y, Señor, podemos temer, podemos tener ansiedad, pero sabemos, Señor, que solamente crecerá si nos alejamos de ti y no te buscamos a ti, Señor. No es sino que tú eres quien podemos refugiarnos y quien podemos tener también estos momentos de paz, de la cual podemos estar en comunión contigo, Señor. Y es lo que el Señor nos dará esa fuerza, Señor, para continuar en esta vida. Gracias, Señor, y dejamos también estas peticiones. Y, Señor, también dejamos en tus manos todas las familias, Señor, que están en esta iglesia, aquellas con las que sufren alguna enfermedad, Señor, alguna situación de salud, de sus conocidos, de sus familiares, Señor, de sus amistades también, Señor. Ayúdanos también a ser instrumentos y personas, Señor, que podemos llevarles también esas esperanzas de que solamente en ti, Señor, en un Dios poderoso es que podemos confiar. En el nombre de Cristo Jesús dejamos todo esto. Amén. Y hermanos, pongámonos de pie y sigamos hablando al Señor con este canto que nos recuerda que hubo dificultades, situaciones cuando el Señor quería llevar a cabo su plan de formar una nación, llevarla a la tierra a la cual iban a habitar. Había grandes enemigos que se veían muy poderosos a un pueblo muy pequeño, pero llevaban consigo al Señor. Y el Señor fue mostrando su poder, y uno a uno los enemigos fueron cayendo hasta que habitaron ese pueblo, y que permitió llevar ese plan hasta que ahora nosotros tenemos esa bendición de ser hijos y todo con nuestro Salvador que vino a nacer. Así que ponemos estas promesas y alabemos y exaltemos al Señor. Mi Dios es Rey, eres el poderoso Dios y Rey. Mi Dios es Rey, eres el poderoso Dios y Rey. Grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi poderoso Dios, es Dios supremo. Grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi Dios. Grande es mi Rey. Mi Dios es Rey, eres el poderoso Dios y Rey. Mi Dios es Rey, eres el poderoso Dios y Rey. Cuando el pueblo de Israel llegó frente al mar, Dios los cruzó y al faraón hundió. Todo el pueblo danzaba al morir faraón. A una voz gritaban y cantaban: grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi poderoso Dios, es Dios supremo. Grande es mi poderoso
Dios dijo, marchen alrededor, hasta el séptimo día todo el pueblo marchó. Y hubo Dios gritar y el muro cayó y decían, grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi poderoso Dios, es Dios supremo. Grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi Dios, grande es mi Rey. Mi Dios es Rey, Él es poderoso Dios y Rey. Mi Dios es Rey, Él es poderoso Dios y Rey. Cuando el pueblo moría perdido en maldad, mi Jesús murió y resucitó. Él llevó nuestras culpas y nos dio libertad. Gracias Cristo, siempre te alabaremos, diciendo, grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi poderoso Dios, es Dios supremo. Grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi Dios, grande es mi Rey. Grande es mi Dios, grande es mi Rey. Señor, hemos visto algunos episodios de cómo has guardado a tu pueblo. Y Señor, cómo tú has derrotado a los enemigos. Y todo por llevar a cabo tu plan, Señor. Ese plan que sabemos que nos iba a beneficiar a nosotros, Señor. Y que iban a hacer de ahí, de ese pueblo pequeño y despreciado, un rey y un salvador, un redentor que es nuestro salvador. Gracias, Señor, por ello y porque vemos tus promesas, cómo se cumplen y cómo, Señor, pase lo que pase, enemigos fuertes se levanten, Señor, pues tú eres soberano y eres poderoso, Señor. Por eso en este momento te la damos por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, vamos a ubicarnos al capítulo 13 de Génesis. Capítulo 13 de Génesis, vamos a estar analizando los primeros 4 versículos. Hermanos, antes de iniciar quisiera dar algunos avisos. El primero es que fíjense que se acerca la reunión de la Junta Pastoral, es al inicio de cada mes. Y la verdad, siempre que llegamos a una parte de la Junta Pastoral, siempre doy gracias al Señor por ustedes, porque en nuestra iglesia hay una situación bien particular que no se da en ninguna otra iglesia, que es el cumplimiento de los diezmos, de las ofrendas, y que tenemos números negros, gracias a Dios. Y eso se da pues solamente por la fidelidad de ustedes, pero a mí me asombra porque realmente no es un tema que nosotros estemos
apuntillando cada domingo y todo el tiempo. Se menciona en su momento cuando es el mes de la mayordomía, y gracias a Dios el Señor ha ido obrando en eso. En este mes que pasó, pues gracias a eso se pudieron hacer ciertas adquisiciones que normalmente una iglesia tiene que planificar en mensualidades y a lo largo de un año a lo mejor, y el Señor nos permite hacerlas de contado. Micrófonos, pedestales, ya por ahí viene una cámara, por ahí un mueble, un armario, un pequeño anaquel, varias cosillas más, que gracias a Dios pues ha sido por eso. Entonces, pues gracias a Dios por ustedes, por su fidelidad también en este aspecto. Y bueno, una de las cosas que también en meses pasados se ha podido adquirir es una impresora que ya, bueno, a lo mejor no la han visto porque siempre está cubierta, pero uno de los planes para esa impresora es que tengamos nosotros en este día pues ya una impresión del estudio de grupos de amistad para que se lo puedan llevar a casa y pues lo puedan ir leyendo antes de acudir a la reunión. Es un plan que se tiene, todavía no le agarramos la onda a la impresión, pero Paz ya estuvo hoy haciéndole al científico con la impresora. Parece que ya hoy a la salida, por favor, búsquenlo para que les dé su impresión de eso. Bueno, otra cosa más, hablando de generosidad, hablando de desprendimiento, tenemos una actividad en marcha de misericordia a través de la donación de pañales para adultos. Como ustedes saben, nuestra hermana Karen trabaja en un hospital y uno de los lugares donde luego le toca servir y trabajar es precisamente con los adultos, y ella se da cuenta que hay una necesidad de pañales. Y bueno, en este mes podemos apoyar con eso. Ya nuestra hermana ha estado mandando unos mensajes entre semana, pero todavía se puede. Si alguien todavía no ha participado de esa actividad, todavía puede hacerlo, puede buscar a Karen y ya le puede dar la información. Y finalmente, este sábado que viene, primero Dios, tenemos la reunión de oración. Todo esto que estoy comentando es básicamente pues nada más fue de finanzas muy brevemente y de misericordia. Bueno, ese día, cada ministerio, cada líder de ministerio presenta la actividad que llevó a cabo en el mes, con datos. Si alguna vez tiene duda de en qué se va el dinero, qué actividad hace tal ministerio, cómo está entrenando a la gente tal otro ministerio, venga a la reunión, ahí se va a dar cuenta de todo lo que se hace, ¿no? Bueno, vamos a regresar ahora sí al mensaje. Vamos a Génesis 13. Recordemos que venimos en un contexto en el que todavía no estamos completamente desligados de lo último que pasó en el capítulo 12 con Abraham y su familia en Egipto, pero vamos a continuar con esa narrativa. ¿Ustedes saben cuál es el símbolo de Tamaulipas? Normalmente si piensan en Tamaulipas, ¿cómo lo quieren simbolizar? La cuerda tamaulipeca, ¿puede ser? El cerro. Normalmente ese es el símbolo que se ponen, bueno, hasta hace poquito se ponían hasta en las placas, ¿no? El cerro o el Bernal de Orcasitas, porque luego se confunde con el otro cerro de Bernal que es de Querétaro. Bueno. Si ustedes quisieran llegar hasta ese lugar, si ustedes quisieran admirarlo de cerca, inclusive tocarlo, inclusive recorrerlo, no es tan fácil como ir de aquí, digamos, a la playa. No hay un camino de varios carriles pavimentados, sino que tienen que atravesar un tramo de selva por varios kilómetros donde hay una brecha donde apenas pasa una persona en algunos tramos. Y es una brecha que va subiendo y bajando y culebreando, y llega a estar tan tupida que tampoco se pueden ir guiando porque se ve el cerro arriba, sino de repente no se ve nada. Y normalmente si van muy temprano, toda esa zona tiene neblina, o sea, no pueden ver el cerro, ya sea por árboles, ya sea por neblina, no se pueden ir guiando. Bueno, hubo una época en que a mí me gustó mucho andar ahí de aventurero, y ya fui 3 veces. Spoiler alert, las 3 veces me perdí. Al regreso. Bueno, las 2 primeras veces que fui solo. La primera vez dije, bueno, está bien la aventura, pero algo hay que averiguar primero, ¿no? Entonces, me metí a páginas a ver qué podía encontrar de cuál sería la ruta, por dónde entro a la selva y luego qué tengo que ir viendo. Y sí, algo ahí veía que había letreros de madera que en algún momento alguien puso, donde venía la brecha, cuántos kilómetros han avanzado, para dónde ir. Y que en algún punto había un manantial, en algún punto había un mirador, en algún punto había una estación para acampar. Entonces yo pensaba, mientras fuera llegando a esos puntos, pues voy bien. Bueno, también decía lo que investigué, que a la entrada había un pueblo que se había establecido, una pequeña aldea que se había establecido, casitas de madera y todo eso. Ya cuando llegué me di cuenta que esa información ya estaba bien desactualizada. El pueblito había sido abandonado de repente. De hecho, cuando yo llegué yo creí que todavía vivía gente ahí,
porque había hasta ropa colgada en tendederos y todo, pero los habitantes salieron inmediatamente porque en alguna ocasión llegaron los malosos y los corrieron a todos. Entonces dejaron todo como iba con tal de salvar la vida. Entonces ya alguna otra referencia no iba a tener. Algún grupo que de repente fuera a sacarme si me perdía, ya no iba a ver. Igual seguí. Cuando llegué ya al medio de la selva, los letreros ya estaban todos rotos. Por la intemperie, porque eran de madera, por los años que tenían cuando ya se habían puesto. Bueno, me perdí. Sí llegué gracias a Dios hasta el cerro, pero el problema luego no es llegar, sino salir. Bueno, gracias a Dios salí. La segunda ocasión dije, esto ya no me vuelve a pasar. Entonces llevé mi latita de pintura, que voy a ir marcando en algunos arbolitos, entre los letreros y las ruinas de los letreros que queden, y donde marque un puntito en los arbolitos, pues ahí voy a ir avanzando y de regreso la misma cosa, ¿no? El detalle es que la ruta es tan larga que en algún momento la pintura se me acabó. Ya no llegué a poner todos los puntitos del final. Además de que una cosa es la perspectiva cuando uno va, uno puede ver ciertos árboles con ciertas formas, pero cuando uno viene de regreso ya esas formas variaron, ya no se ven iguales. Me perdí también. Bueno, con todo y eso, fui una tercera vez, pero ahí ya no fui solo. Se me ocurrió la brillante idea de llevar a mi novia, porque mi idea era proponerle matrimonio en un mirador que está ahí cerquita del Cerro del Bernal. Y hasta ahí iba muy bien el plan, hasta ahí salió todo muy bien. El detalle de nuevo fue al regreso. ¿Qué creen? Otra vez me perdí, y la perdí conmigo. Bueno, no la perdí a ella, nos perdimos juntos. Porque, ¿qué creen? Ya habían pasado varios años de la última vez que fui, y todas esas manchitas de pintura ya habían sido absorbidas por los troncos. Ya o le había caído moho, o simplemente la corteza lo había absorbido. De nuevo me perdí. Bueno, si las 3 veces me perdí, ¿cómo es que estoy yo hoy aquí? ¿No? ¿Cómo no apareció de repente una nota de que encontraron ahí algo medio comido por los animales en medio de la selva? Porque eso ha pasado. En el momento en que me sentí más perdido, más perdido, y por eso yo siempre digo que esas son experiencias profundamente espirituales, porque siempre que te pierdes, acabas orando con una pasión y con un fervor, porque sabes que empieza a caer la tarde, y si te agarra y la noche, ya es otro cuento completamente diferente. Entonces, obviamente, ya cuando me di cuenta que avanzaba para acá y no, y avanzaba para allá y no, y avanzaba para allá y no, y de plano no sabía ni para dónde, ahí es donde me salió el fervor. Y ahí es donde le dije, Señor, guía mis pasos para afuera de este lugar. Pero no solamente fue eso. Me tuve que regresar un buen tramo hasta el último punto donde me di cuenta que estaba bien, donde encontré un puntito. Dije, bueno, al menos aquí sí voy bien. Ahora de aquí para dónde. Y ya el Señor me fue guiando y literalmente ya salí de ahí las 3 veces. Bueno, algo así pasó con Abraham. Él va a Egipto con ciertos planes, ciertas ideas, y le voy a hacer así, le voy a hacer así, y en su mente ya había resuelto todo el asunto. Pero cuando llega a Egipto, se da cuenta que estaba realmente en un problema bien grande, bien grueso. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Pues el Señor tiene misericordia de Abraham, y lo saca, y lo regresa también a un punto donde había estado bien Abraham caminando con el Señor. Y esto nos sirve también de advertencia a nosotros hoy en día, porque que un cristiano pierde el rumbo es tan común, y yo creo que cualquiera que tenga un tiempo caminando con el Señor puede reconocer que ha perdido el rumbo por lo menos un par de veces, y por eso podemos sacar de esta experiencia de Abraham también, y ese es el título del mensaje. La experiencia de Abraham nos muestra cómo volver a caminar con el Señor. Sí, está muy largote, pero no encontré la manera de reducir. La experiencia de Abraham nos muestra cómo volver a caminar con el Señor. Y para esto vamos a leer estos primeros 4 versículos del capítulo 13. Si ya lo tienen, vamos a leerlo juntos. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Acompáñenme, por favor. Dice la palabra de Dios. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y oro. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos.
Señor, te damos gracias porque nos permites estar nuevamente aquí con tu palabra y, Señor, sabemos que uno de los objetivos de tu palabra es, Señor, instruirnos, es, Señor, también confrontarnos, es también, Señor, darnos, Señor, ejemplo, Señor, de lo que tú esperas de nosotros. Y en esta tarde, Señor, permítenos encontrar esos usos, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, no vayan a cerrar su Biblia porque vamos a estar brincando un poquito al final del capítulo 12 a ciertos versículos y hacia adelante también un poquito. Bueno, el primero de los puntos es, la experiencia de Abraham nos muestra cómo volver a caminar con el Señor. Punto 1, reflexionando en la miseria del pecado. Reflexionando en la miseria del pecado. En estas últimas semanas, ¿saben cuál ha sido el comentario más recurrente cuando estuvimos estudiando el capítulo 12? La belleza de Sarai. No, es que cómo era bella esa mujer. Ese es el comentario que más ha salido en los grupos de amistad y aquí también entre nosotros. Pero fíjense, a mí lo que me ha sorprendido más, de acuerdo a lo que les acabo de platicar, es cómo Abraham caminó por tantos cientos de kilómetros y no se perdió. Eso es lo que a mí me sorprende. Yo nada más recorría como 5 o 10 kilómetros y me perdí completamente. Bueno, fíjense, dicen los versículos del capítulo 12, el 12:5, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Capítulo 12, versículo 6, Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem. Versículo 8, de allí se trasladó hasta el monte al oriente de Betel. El 10, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo. En ninguna ocasión se nos menciona que le pasó como al pueblo de Israel, por ejemplo, que anduvo dando vueltas porque se perdió así como yo. Nunca vemos eso. Pero ¿sabes qué es lo irónico? Él no se perdió geográficamente, pero se perdió un ratote, varios años, en Harán, y luego se pierde también en Egipto. Se había perdido espiritualmente en esos dos lugares. Porque hace poquito estábamos viendo esa vergonzosa situación que pasó Abraham y su familia también en Egipto. Cuando por huir del hambre, piensan que pueden salir de ese problema huyendo a Egipto, alejándose de la tierra que el Señor le había prometido a él y a su descendencia. Pero no solo eso, sino que al entrar se confabula con su mujer para que mientan respecto a la relación que tienen, para quitarle un poquito de verdad y para aumentarle un poquito de mentira. Bueno, eventualmente Faraón se da cuenta de todo eso y Faraón arde en enojo porque él había mostrado pues bondad hacia Abraham, hacia su familia. Miren, aquí en el capítulo 12 se nos muestra que Abraham había recibido de Faraón pues oro, había recibido siervos, o sea, esclavos, había recibido todo tipo de ganado, camellos, todo tipo de ganado, güey. Pero después sabemos que también su familia recibió regalos. Por ejemplo, también Sarai sabemos que recibió por lo menos una esclava. Y también sabemos que Lot regresó enriquecido, ya lo vamos a estar viendo un poquito más. Pero cuando Faraón se da cuenta que había sido objeto de una mentira, él se enoja de sobremanera y manda a llamar a Abraham. Y Abraham no dice nada. Abraham aquí ya nada más tenía dos sopas. O seguía mintiendo, o se quedaba callado. O confesaba la verdad, pero eso pues ya estaba muy claro cuál era la verdad. Con todo y eso, Faraón le permite conservar todo lo que le había regalado, le permite conservar la vida, le permite conservar a su mujer, le permite conservar a toda su comitiva. Imagínense que ustedes se hubieran puesto enemigos con una persona así de poderosa. ¿Qué podría hacer con nosotros? Lo que quisiera. Pero a Abraham no le pasa nada de eso. Sin embargo, es avergonzado por una persona así. Fíjense, Faraón no tenía el conocimiento del Dios verdadero. Abraham sí lo tenía. Todavía iba a conocerlo más, pero Abraham ya conocía quién era el Dios verdadero. Faraón no había sido objeto de las promesas de Dios. Faraón no había sido objeto de la bondad del Señor. Faraón no había tenido el privilegio de hablar directamente con el Señor. Y sin embargo, él se comportó de una manera más noble hacia Abraham que Abraham a Faraón. Pudo haber sido por miedo tal vez, puede ser. Pero siglos más adelante vemos un Faraón que ni siquiera eso lo atemorizaba y que le valía las demostraciones de poder del Señor. O sea, no necesariamente puede haber influido, pero no necesariamente. En todo caso, fuera de eso,
Abraham se comportó por temor o por practicidad. Se mostró de una manera más favorable hacia Abraham. O sea, se mostró al final que la persona más peligrosa en Egipto no era Faraón, era Abraham. Abraham era el peligro para Egipto, no Faraón. Bueno, y todo eso seguramente iba reflexionando Abraham en su camino de regreso, porque son cientos de kilómetros de Egipto, de nuevo, para regresar a Canaán. Y aquí vamos a ver, en estos 4 versículos, que empieza esa transformación de Abraham. Porque en el capítulo 12 vemos un Abraham que tenía temor, que no le importó aventar por delante a su mujer, que le pidió que mintiera. Ustedes recordarán el capítulo 12, versículo 13, di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Bueno, no le importó eso. Ahora le ve por delante y salva mi pellejo, ¿no? Pero fíjense también, ¿qué estaría pasando por la mente de Abraham cuando empieza a ver? Porque el versículo 17 menciona que le cayeron grandes plagas a Faraón y su familia. Es obvio que eso sí iba a saber. Seguramente en todo Egipto se hablaba de esta situación que estaba padeciendo Faraón. Y Abraham aquí tampoco dice nada. Y ni modo que digamos, es que Abraham no conectaba una cosa con la otra porque hasta Faraón las conectó. Hasta Abraham no podía excusarse de eso si Faraón también entendió que había esa relación entre lo que le estaba pasando y lo que estaba pasando con Sarai. Tampoco dijo nada. Fue Faraón el que lo llamó. Abraham estuvo viendo cómo Faraón era castigado con las plagas y no dijo nada, le valió. Entonces vemos aquí en este capítulo 12 un Abraham sumamente egoísta, que con que él estuviera bien, no importaba si los demás estaban sufriendo o estaban siendo castigados. No importaba. Pero algo pasa en estos 4 versículos porque, no lo vamos a ver ahorita, pero conforme avancemos más, regresan a la tierra de Canaán y es notorio para ellos que llegaron tan enriquecidos que ya no podían estar en el mismo lugar. Lot y todas sus riquezas y Abraham y todas sus riquezas. Ahora, entre ellos dos, ¿quién tendría el derecho de decir, yo me quedo aquí y yo quiero esta parte? Abraham, el patriarca, él era el que había estado protegiendo al sobrino todo este tiempo hasta ahorita. Él tendría todo el derecho de decir, yo me quedo aquí y tú síguele un poquito más para allá. Sin embargo, vemos lo contrario. Vemos cediendo su derecho a Lot, diciendo, tú escoge para donde tú quieras ir y yo me voy para el otro lado. Obviamente Lot escoge a ojos humanos lo que se ve mejorcito. Entonces vemos en el capítulo 13 un Abraham que está dispuesto a renunciar a sus derechos con tal de que el otro sea pues bendecido inclusive o tenga un mejor prospecto de vida futura. Pero en el 12 vemos otra cosa, un Abraham egoísta, un Abraham que no le importaban los demás. ¿Qué es lo que pasa en ese cambio? ¿Qué es lo que se empieza a dar en Abraham? Y eso es lo que vamos a ver en estos 4 versículos. Y es interesante porque también es la misma manera en que nosotros podemos cambiar esa manera de ser, esa manera de mostrar nuestra cercanía con el Señor. Estos 4 versículos inician con una descripción muy sencilla. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer, y con todo lo que posee, y con él iba Lot. En el capítulo 12 no se nos había mencionado que también iba Lot, pero pues se asume porque no se habían despegado hacia el momento. Aquí ya en el capítulo 13 sí se aclara. Abraham, pues recuerden, no fue sacado por un desfile de honor, fue prácticamente deportado, fue escoltado inclusive. Faraón quería estar seguro que realmente se habían ido, aparte porque pues para protección de ellos puede ser también. Pero van con todos los regalos. Ahora, si nosotros vemos esa situación así a ojos humanos, lo primero que nos va a venir a la mente, tal vez, y espero que no, pero puede ser, pues no le fue tan mal. O sea, mintió, sí, fue expuesto a vergüenza, pero salió más rico, salió con su familia completa, no murió de hambre, pues le fue bien. Y esas ideas se nos pueden quedar y pueden hacer que nos quede la idea de que pues la mentira tiene sus ventajas, ¿no? O que hacer lo incorrecto pues al final puede ser provechoso. Algo que vamos a ir viendo en los siguientes capítulos es cómo esta riqueza va a volverse un gran problema para Abraham y también para Lot. En todo lo que viene en la vida de Abraham, esta riqueza no se va a demostrar que no ha sido una bendición del Señor, sino que ha sido también parte de las consecuencias de su pecado. Otra cosa que nos dice este versículo
es que Abraham subió desde Egipto al Negev. Ahora, si vamos al capítulo anterior, no sé quién me puede apoyar. Capítulo anterior, versículo 10 del capítulo 12. ¿Cómo dice su recorrido hacia Egipto? Si cerran su Biblia. 12:10, por favor. Ok. Noten que cuando Abraham va a Egipto, el autor nos dice que Abraham descendió a Egipto. Y cuando está regresando a Canaán, está diciendo que subió desde Egipto al Negev. Ahora, este lenguaje es cierto de más de una manera. La obvia es, si hemos tenido la curiosidad de ver un mapita, sabemos que la tierra de Canaán está por acá y Egipto está por acá. O sea, pues obviamente descendió y luego subió. También es cierto en otro sentido. Esta zona de Palestina es muy montañosa. Entonces, cuando Abraham salió de Canaán hacia Egipto, pues estaba descendiendo en la altitud, en topografía. Y al regresar igual, iba a regresar subiendo, escalando. Bueno, pero hay otro sentido en el que esto también es cierto. Egipto siempre ha sido un símbolo de una sociedad contraria a Dios y al pueblo de Dios. Entonces, al habitar en Egipto, también es un símbolo de un descenso, ya no físico, ya no topográfico, de un descenso espiritual. Y de hecho eso es lo que vemos en Abraham, porque cuando Abraham está en Egipto, no podremos decir que se mostró como una persona verdaderamente piadosa y espiritual, sino todo lo contrario. Entonces, en este sentido también podemos entender que Abraham está volviendo a crecer, a subir espiritualmente. Y todo este lenguaje que nos menciona la Biblia también nos infiere otra realidad, otro concepto, que es el concepto del arrepentimiento. Porque al final el arrepentimiento implica ese cambio de camino, ese cambio de mentalidad, ese cambio de pensar que yo estoy haciendo algo bien y de repente darme cuenta que no es así, y cambio de mentalidad. Y eso es el arrepentimiento, ver las cosas, el arrepentimiento bíblico. El espiritual realmente es ver las cosas como Dios las ve y pensar las cosas como Dios las piensa. Otros tipos de arrepentimiento existen también, pero el arrepentimiento, por ejemplo, de las puras consecuencias. Entonces es el arrepentimiento de, no es vergüenza robar, sino que me cachen o algo así, dice un refrán. Entonces ese es el arrepentimiento, pero realmente cuando la persona tiene oportunidad, pues vuelve a hacerlo. El arrepentimiento bíblico implica un cambio de mentalidad, un cambio de rumbo necesariamente, ver las cosas como el Señor las ve. Sin embargo, es algo que la Biblia nos dice que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos un día simplemente decir me arrepiento y sí me siento bien mal, sin la ayuda del Señor. El arrepentimiento también es algo en lo que el Señor participa. Fíjense lo que dice Hechos 5, ese sí lo tienen en su hojita, versículos 30 y 31. El Dios de nuestros padres, aquí es Pedro hablando frente al consejo, al concilio que poquito antes había conspirado para crucificar a Jesús. Bueno, a ellos les está hablando, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dos cosas, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de los pecados. Son necesarias esas dos cosas, porque normalmente relacionamos que Jesús murió por nuestros pecados, y sí es cierto, pero si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y no hemos ido a Jesús, ese pago por los pecados no es válido, no es impuesto en nosotros. Por otro lado, si nos arrepentimos, pero no tenemos ese pago de los pecados que efectuó Cristo, pues nos arrepentimos y ya, simplemente seguimos con esa deuda, nos damos cuenta de la deuda, pero no es pagada. Entonces, Jesús fue exaltado para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y hay muchos pasajes que nos van a hablar de esa realidad, de que el arrepentimiento, por ejemplo, otro es cuando Pedro, por una visión, es enviado a Cornelio que es gentil, él no es judío, y cuando Pedro los bautiza, se manifiestan las mismas señales que se manifestaron en el día de Pentecostés. Ustedes ya saben cuáles son, y si no, pues ya pronto vamos a estar otra vez recordándolo. Se manifiestan esas mismas señales en los gentiles. Y los que venían con Pedro, y cuando Pedro da su reseña de lo que había pasado ahí,
Dice, de manera que el Señor también le ha concedido a los gentiles el don del arrepentimiento. Es algo que viene del Señor. Entonces ni siquiera es algo que podemos... Por eso siempre mencionamos, siempre decimos las salvaciones del Señor, porque desde el arrepentimiento viene del Señor, el pago de nuestros pecados viene del Señor. Todo eso viene del Señor. Nosotros no participamos en nada en el proceso de salvación. Pero en lo que sí participamos es en esto. El arrepentimiento verdadero no nos va a dejar estacionarios. El arrepentimiento verdadero no nos va a hacer que sigamos en donde estamos, pero sintiéndonos ahora mal. Y ya. El arrepentimiento bíblico nos mueve, nos aleja del pecado y nos lleva hacia el Señor. Y eso es lo que estamos viendo con Abraham. Hablando de esos dos tipos de tristeza que produce, o de ese tipo de arrepentimiento que produce tristeza, el apóstol Pablo mencionaba en su segunda carta a los Corintios este pasaje. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces aquí vemos esas dos clases de tristeza. La tristeza que da el Señor y que nos lleva a abandonar el pecado, y la tristeza que es la del mundo. Pues hicimos algo mal, nos llegó la consecuencia, nos pusimos tristes, pero eso no hace que seamos salvos. Eso nada más hace que suframos las consecuencias de nuestro propio pecado. Bueno, el Señor saca a Abraham de Egipto porque recuerden, a Abraham se hubiera quedado ahí el tiempo que fuera necesario. ¿Quién sabe si ya acomodado? Ya mejor ahí se quedaba. Es el Señor el que mueve todo el tapete con tal de sacar a Abraham, porque Abraham no quería salir. Y el Señor continúa trabajando en él. El versículo 2 agrega esto. Abraham se había hecho muy rico en ganado, en plata y en oro. Algo hace Abraham aquí. Él está regresando exactamente por sus mismos pasos. Él no agarra otro rumbo, que ya me corrieron de Egipto, ahora ¿dónde podemos ir? ¿Quién sabe si ya pasó el hambre? ¿Quién sabe si voy a estar seguro en otro lado? ¿Me voy más para abajo? ¿Me regreso a otro lado? No, Abraham regresa exactamente al mismo punto donde había tenido comunión con el Señor. Él, al hacer esto, de cierta manera está reconociendo que alejarse de ese camino es lo que le había traído tanta desgracia. De cierta manera eso es lo que está señalando al regresar casi literalmente sobre los mismos pasos, si eso fuera posible en el desierto. Y él se da cuenta que precisamente podría él estar regresando con oro, con más siervos, con más ganado, y eso no lo hacía, eso no lo llenaba de gozo. Él sabía que algo faltaba. Él necesitaba regresar a ese mismo lugar. Si el faraón, si no fuera por la protección del Señor, todo lo que pudo haber hecho Faraón contra él, todo lo que pudo haber hecho contra él, contra su familia, lo que él llevaba, ¿valía la pena eso? ¿Cuánto no estamos dispuestos a dar por salud, por el bienestar de un hijo, de una esposa o de un esposo? ¿Cuánto no estamos, todo inclusive? ¿Era suficiente lo que llevaba Abraham como para decir, no, pues lo que pasó no es tan grave? Como para decir, bueno, no estuvo tan mal. Realmente, siempre el Señor en sus hijos va a darnos esa probadita de que el mundo no nos va a poder dar y satisfacer lo que realmente necesitamos, lo que nuestra alma anhela. Y hay una frase que seguro ustedes la escucharon, bueno, los que tienen más como mi edad, porque fue un comercial muy conocido. Hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Se la recuerdan? Hay cosas, y a todos le van. Mastercard, no sé cuál, creo que era Mastercard. Bueno, y sí es cierto. Fíjense, ese comercial habla de una tarjeta de crédito, una cuenta, pero es una realidad. Abraham salió hinchado de dinero, de oro, cosas que los demás a su alrededor no tenían, los pueblos a su alrededor no tenían. Pero un buen hombre ya no tenía en Egipto. Seguramente, tal vez, ni siquiera entre los que venían caminando con él, ya había quedado bien quemado. Los demás, quién sabe qué tan convencidos estaban de seguirle la corriente, aunque se la siguieron. Él ya no tenía una paz con el Señor. Yo ya no sé si tenía una paz con su mujer. Hay cosas que el dinero no puede comprar. La conciencia tranquila no la compra el dinero. Una enemistad con el Señor, una culpabilidad,
Pues pregúntenle a Judas. Él salió con plata y no le sirvió de nada. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Él se había alejado del Señor y él se había dado cuenta que eso había sido un error. Él se había dado cuenta que eso lo estaba llenando de vergüenza. Él sabía que había salido expulsado, no salió en una caravana de aplausos y de viva viva. Él creyó que estaba ayudando a su gente y en realidad los estaba acercando realmente a una situación de mucho peligro. Y eso es lo que menciona también el pasaje tan conocido de Proverbios 14. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Fíjense, aún en la risa el corazón puede tener dolor, y el final de la alegría puede ser tristeza. El sabio teme y se aparta del mal. Abraham salió de Egipto, entró a Egipto pensando que era un hombre bien inteligente, que iba a hacer las cosas que giraran a su favor. Él era más inteligente que Faraón, era más inteligente que todos los que iban a ver la situación en la que él llegaba. Pero cuando salió de Egipto ya no iba pensando eso. Ya más bien su concepto de Dios había crecido y su concepto personal había sido abatido. Al volver sobre esos mismos pasos es ese reconocimiento que tiene esa necesidad de regresar al Señor. Porque fíjense, simplemente pudo haber salido y pues saliendo ahí mismo elevar otro altar al Señor. Pero él quería regresar precisamente al último lugar donde él había tenido esa comunión con el Señor, donde él se sentía en presencia del Señor y en algunas ocasiones lo había estado. Él quería regresar a ese punto. Hermanos, de verdad, ¿no es eso lo que a nosotros nos ha pasado? A cualquiera que en algún momento reconozca, híjole, en esto sí la regué bien gacho. ¿A dónde vamos? Al Señor, a donde sabemos que el Señor está, a donde sabemos que hay comunión con el Señor. Y esa historia, yo la verdad y ustedes conocen muy bien esa historia, la parábola del hijo pródigo, y siempre hay un momento en que el hijo pródigo tiene este tipo de cambio de mente, precisamente de arrepentimiento. Por si alguien no conociera la parábola así muy brevemente, es un ejemplo que da el Señor Jesucristo, de un hombre que tenía 2 hijos, un hombre muy rico. Uno de sus hijos le pide que le dé por adelantado antes de que muera toda su parte de la herencia, y él se la va despilfarrando en ciudades y pueblos lejanos hasta que llega precisamente un hambre a ese pueblo donde él estaba y acaba trabajando alimentando marranos. Y estando ahí es donde se da cuenta, oye, los siervos de mi padre comen mucho mejor de lo que estoy comiendo yo. A mí ni siquiera me dan lo que le dan a los marranos. Y ahí es donde pasa esto que menciona Lucas 15. Entonces, volviendo en sí, y vean cómo es el mismo lenguaje de arrepentimiento, volviendo en sí, volviendo de su locura, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Fíjense, no se quedó ahí nada más, ay, miserable de mí, y aquí me quedo llorando porque allá están todos mejor, y yo aquí me quedo, pues ya me amolé. No, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Alguien que ha querido vivir a su manera, que ha escuchado y que ha conocido la palabra del Señor, pero se ha alejado. Alguien que en algún momento ha disfrutado de las bendiciones del Señor y aún así se alejó. El Señor, para los que son sus hijos, les va a dar ese arrepentimiento, porque una de las promesas que tenemos del Señor es que Él nos va a preservar hasta el final, aún a pesar de nosotros. Entonces el Señor, aunque nosotros queramos huir, el Señor no nos va a dejar de traer de regreso, y una de las herramientas que va a utilizar es el arrepentimiento. Y eso es lo que hace este hijo pródigo, regresa a buscar comunión con el Padre. No es nada más, hermanos, el abandono del mal camino, ¿sí? Cuando yo estaba ahí bien perdido en el monte, no es que me regresara al último punto y ahí me quedé y ya se arregló el problema. Es abandonar el mal camino, regresar al buen camino, ir hacia el Señor. Eso es precisamente lo que vamos a ver en el punto 2.
la experiencia de Abraham nos muestra cómo volver a caminar con el Señor. 1, reflexionando en la miseria del pecado. 2, regresando al altar de la gracia. Regresando al altar de la gracia. Dicen los versículos 3 y 4. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y ahí, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Ya estuvimos viendo en el capítulo anterior todo el recorrido de Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos, llegó a Harán, después de Harán llegó a Siquem, después de Siquem llegó no a Betel sino al oriente de Betel, pero cercano a Betel, y ese fue el último lugar donde él había invocado el nombre del Señor antes de partir hacia Egipto. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo aquí Abraham? Está, digamos que, desandando el camino recorrido. En su mente es como si él dijera: quisiera que esto nunca hubiera pasado, voy a regresar a ese último punto donde estuve en comunión con el Señor. Y me olvido de lo demás, diría Pablo también, ¿no? Donde había invocado por última vez al Señor. Él piensa como el hijo pródigo, él regresa al lugar de bendición del Padre. Y es precisamente donde vuelve, donde había tenido comunión por última vez. En la vida espiritual, como se comentaba hace ratito, yo creo que todos hemos... No sé si hay alguien aquí que diga: no, yo nunca me he perdido en el camino del Señor. Yo nunca he dejado de buscar al Señor. O yo nunca he tenido una experiencia así como Abraham. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos dicho una verdad a medias? ¿Le hemos agregado, le hemos quitado? ¿Cuántas veces hemos sido avergonzados? Tal vez alguien aquí haya escuchado esa frase: ¿y eso que es cristiano? ¿O no que eres cristiano? Tal vez algunos de nosotros hemos escuchado esa frase. Todos hemos pasado por esos rumbos perdidos. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque nosotros no estamos ahorita aquí caminando, y no es que de aquí vamos a irnos caminando al templo de Tampico porque de ahí salimos. No es que vayamos a hacer eso. ¿Cómo regresamos al Señor? Bueno, primero, una cosa que debemos reconocer es: sal de pensar en ti en un momento, piensa que es tu hermano o tu prójimo el que te falló a ti. Piensa que tú le estuviste diciendo lo que era bueno y le valió, hizo lo que quería, le fue mal, luego regresa a ti. Otra vez. Yo creo que todos tenemos algún amigo, alguna amiga donde nos está pidiendo consejo y le decimos: hace esto. Le vale, va, hace lo contrario, le va mal, luego regresa y otra vez quiere consejo. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos? ¿O cómo reaccionamos? A veces puede ser que no lo digamos, pero puede ser que sí lo pensemos, que sí estemos pensando: me alegro, a ver que se te quite, ¿no? A ver si así aprendes. O no sé, la frase que digamos más nosotros. ¿Cuántas veces? A lo mejor no lo hemos dicho, o a lo mejor sí lo hemos dicho, peor aún. Pero por lo menos puede haber ese sentimiento en el corazón. Y si nosotros nos vemos así, nos puede quedar la idea de que tal vez el Señor va a ser así, ¿no? Porque desde el principio, en cuanto el hombre pecó, se buscó esconder del Señor. Esperaba que cuando regresara el Señor, vendría el regaño y el lárgate. Ya no te quiero ver. ¿A qué vienes si hiciste lo que quisiste? Pero el Señor no es así. De hecho, fíjense, había un predicador que dijo esta frase que a mí me parece muy bonita. O sea, el Señor puede haber hecho esperar a Abraham el cumplimiento de sus promesas por décadas. Y sí es cierto, el Señor hay promesas que a nosotros nos va a cumplir hasta dentro de muchas décadas. ¿Cuál sería una de esas? Un cuerpo incorruptible, una vida, un alma que ya no peque. Eso no lo tenemos ahorita. Nos estamos haciendo viejos, seguimos pecando, pero es una promesa del Señor. Esa promesa, pues la vemos por fe, pero es una promesa que vamos a esperar por varias décadas. Bueno, Abraham también tuvo que esperar varias décadas su promesa. Y decía este predicador: el Señor puede hacer eso, pero hay una cosa que no te va a hacer esperar, y ese es su perdón. Su perdón nunca va a ser hecho esperar.
Cuando alguien llega en arrepentimiento al Señor, su perdón es inmediato. Su perdón es inmediato. Vean lo que dice el Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. No, el Señor no es como nosotros de que, no, espérate, todavía estoy enojado. No, ¿cómo me vas a pagar? ¿No? ¿Cómo lo vas a compensar? No, espérame, todavía no me hables. Y pasa un día y pasa otro día y depende de la gravedad. No, el Señor no es así. Es cierto, el Señor no va a quitarnos las consecuencias. Esas pueden seguir. Y Abraham las tuvo y las va a seguir teniendo. Pero el perdón del Señor, ese no nos lo va a hacer esperar. Ese es inmediato. La comunión con el Señor, en cuanto alguien llega con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y eso es lo que dice su palabra. Abraham definitivamente no salió ensoberbecido de Egipto. Él salió contrito y humillado. No solo por Faraón, sino en su posición ante el Señor. Él no tenía gozo en que había salvado la vida o que había salido enriquecido. Él necesitaba al Señor, él estaba sediento del Señor y al Señor va. Y no deja que nada le estorbe. Él va, él regresa al Señor. No sé si esto también les ha pasado a algunos matrimonios aquí. Casi siempre es del lado masculino. Ya ustedes en su interior no me cuenten. Pero generalmente las hermanas que están casadas, bueno, y también mujeres que están casadas y que no son de la iglesia, a veces se llegan a quejar de que las cosas que hacía el pretendiente ya no son las mismas que hace el marido. Ya están diciendo que sí, no, hermano, no, no me haga pecar. Fíjense, yo cuando vivía en Poza Rica, vivíamos en una región donde la casa donde estábamos, había que subir una loma y subir por varios kilómetros hasta llegar a esa loma. Y a veces, primos de Tampico pasaban el verano ya con nosotros. Algunos de nuestra edad, algunos mayores, ¿no? Y en alguna ocasión estábamos ahí, en Poza Rica, pues la mayoría de ustedes saben la distancia que hay de aquí a Poza Rica. Y pues basta decir que donde vivíamos no estaba cerca del centro, ni de la terminal camionera, ni nada. Entonces de repente un día estábamos ahí y llega caminando el novio de una de mis primas. Y todos, mecha, o sea, subió caminando la loma por varios kilómetros bajo el sol. Aparte de que viajó de Tampico a Poza Rica. O sea, gastó lana, gastó energía, gastó tiempo. Y no sé por qué razón lo hizo, no sé si habían peleado, la quería conquistar, no sé qué fue. Pero fue una demostración de interés por ella, de amor por ella. Ahora, ¿eso sería suficiente si ya una vez casados, él ya no hace nada por ella? Ella podría vivir feliz diciendo, sí, pero aquella vez que subió a la loma, eso ya con eso tengo para ser feliz. ¿Será que la esposa va a pensar así? ¿O necesita demostraciones constantes de una relación de amor? Bueno, Abraham no podía estar viviendo, me acuerdo de aquella vez que levanté ese altar y el Señor se me apareció y me dijo, y tu descendencia va a heredar. O sea, Abraham sabía que tenía una relación con un Dios vivo. Podía tener esa relación en el momento que él quisiera. No tenía que estar viviendo de recuerdos de cuando el Señor me habló y cuando el Señor me dijo y cuando lo vi. Pero muchas veces en el andar cristiano sí llegamos a ser así. Sí llegamos a acordar, sí, cuando me convertí, sí, cuando el Señor me habló, cuando el Señor me tomó. Y bueno, y desde entonces, pues ahorita ya ni leo la Biblia. ¿Tenemos una relación con un Dios vivo o un Dios del remember, del recuerdo? A veces como creyentes así nos pasa. Tenemos esa relación de creyentes del remember. Él quiere retomar esa relación y por eso va a los mismos lugares. Él no se conforma de aquella ocasión que el Señor le habló. Y nosotros también tenemos que analizar nuestro corazón en este día, si realmente estamos en qué parte del camino. ¿Estamos en descenso? ¿Estamos en ascenso? ¿Estamos estacionados? ¿Estamos planitos?
Porque hermanos, esto no es de nuevos creyentes, esto es de creyentes. A mí me ha tocado escuchar de hermanos, líderes, que ya tienen años en el Evangelio, decir que han perdido el gozo en el Señor. Sí lo he escuchado. Y yo mismo, yo creo que he sentido de repente ese subir y bajar. Momentos en que te sientes muy cercano al Señor. Y de nuevo, son sentimientos. No quiere decir que es realidad. En que uno se siente muy cercano al Señor. Porque en realidad el Señor nunca estuvo lejano de Abraham. Eso lo vemos. Él estuvo, en cualquier situación que él decidió, el Señor estuvo ahí. Pero eso llega a pasar, que el gozo del Señor desaparece. A veces inclusive podemos estar en la iglesia y no sentir ese gozo, hacer las cosas por costumbre. A mí también me tocó pasar por esa parte, por mucho tiempo. Podemos estar estacionados. Ahora, ¿qué se debe hacer? O sea, si nosotros nos vemos y vemos nuestro corazón y nos damos cuenta que sí tuvimos un momento de mayor intimidad y cercanía con el Señor, pero ahorita no es ese momento, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya escuchamos que hay que volver al Señor, pero ¿cómo? ¿A qué altar volvemos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, el Señor mismo nos da la respuesta. Tenemos un pasaje ahí de Apocalipsis. Apocalipsis 2. Ustedes recordarán cuando vimos Apocalipsis, que inicia con cartas a algunas iglesias. El Señor Jesucristo envía cartas a algunas iglesias. Y una de esas iglesias es esta de Éfeso. Y a esta iglesia le dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. ¿Qué estamos viendo aquí? No es una iglesia nueva, no es una iglesia de nuevos creyentes. Es una iglesia que tiene una trayectoria de obras y perseverancia. Has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti: has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Dios le dice, yo sé que tú me amas, tú has estado ahí, yo te he sostenido también. Pero dentro de todo lo bueno, hay algo que tienes que hacer. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Vuelve a hacer lo mismo que hacías al principio cuando experimentabas esa cercanía. Hermanos, no sé si ustedes han pasado por una crisis. Yo sí. Yo creo que la mayoría de ustedes también, aunque no me la hayan platicado. Pero que hayamos pasado por alguna crisis que ni siquiera nos dejaba dormir. Que de verdad era un insomnio de noche tras noche tras noche tras noche. Y que era moverse para un lado de la cama y del otro y no saber qué hacer y una ansiedad. Y estábamos orando al Señor y despertábamos y sentíamos ese peso en nuestro corazón y orábamos y orábamos y llorábamos y llorábamos. Y veíamos en la Biblia y veíamos con una ansia la Biblia para encontrar alguna respuesta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Por qué ya no? ¿Y por qué ahora he perdido eso? Y eso es lo que dice el Señor. Recuerda de dónde has caído. Recuerda cómo eras. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Es como si la esposa dijera, aunque aquí es el esposo, Cristo. Es como si el esposo dijera, ¿qué pasó? Cuando éramos novios, ¿te acuerdas que me traías hasta mariachi y esto y lo otro y tarjetitas firmadas? ¿Qué pasó? Es eso, si sentimos que hemos perdido el gozo del Señor, de la comunión con el Señor, si el domingo es el día, debería estar descansando, no sé qué hago aquí. Si para nosotros el domingo no es el mejor día de la semana, el día donde estamos en comunión con nuestros hermanos y también con el Señor, si ese no es el mejor día de la semana para nosotros, o sea, todos los días son en comunión con el Señor, pero ya saben a qué me estoy refiriendo. Si ese día nos pasa indiferente, ¿qué hemos dejado de hacer? Tal vez hemos descuidado la oración, tal vez hemos descuidado la lectura de la palabra, tal vez hemos descuidado la comunión con nuestros hermanos, tal vez hemos descuidado la adoración colectiva. Es diferente, hermanos. Tal vez hemos descuidado los dones que el Señor me ha dado para edificar a los demás, para bendecir a los demás. Tal vez los he descuidado. Tal vez no hemos querido avanzar más. Puede ser también que hemos llegado a un punto donde sabemos que el Señor nos está llamando, hey Abraham, y nosotros, no, aquí estoy bien. Puede ser. ¿Dónde estaría más contento y más gozoso Abraham? ¿Al principio de su llamado o al final de su llamado? Porque el Abraham que vemos al principio
De a tiro por viaje, diría un amigo. Y el Abraham del final es dispuesto a valorar al Señor por encima de su propio hijo, por ejemplo, si fuera necesario, si fuera llamado de esa manera. Hermanos, lo que este pasaje nos dice es que podemos tener todo lo que el Señor da para ofrecer de manera temporal: familia, un propósito, bolsillos llenos de oro, y aún así no estar gozosos, no estar felices, porque hay algo que nos falta. Nosotros sabemos que es eso que nos falta. Es la comunión con el Señor. Y por eso no debemos dejar que nada que interrumpa la comunión con el Señor nos separe. Nada, aunque sea algo bueno. El Señor tiene que estar en primer lugar en nuestra vida, y esa es la lucha del creyente, poner al Señor en primer lugar. Que los planes del Señor sean primero para mí. Esa es la lucha del creyente. Ahora hay dos notas finales que quisiera hacer. Como vimos en la lección, el héroe de la historia no es Abraham, que por fin se arrepintió y volvió en sí. Abraham, si no es por el Señor, no vive, para empezar. Ni siquiera regresa de Egipto. Abraham no estaba pensando en regresar en ningún momento. Ya habían tomado a su mujer, ya Faraón estaba siendo afligido, él estaba muy tranquilo. Él no pensaba regresar, no pronto al menos. Tal vez a menos que hubiera una hambruna en Egipto también. Los que son del Señor, aunque estén entumidos como Abraham en Egipto, van a ser sacudidos como Abraham en Egipto. Esa es una promesa del Señor, porque el Señor no nos eligió para después decir, bueno, pues no quieres, bueno, pues te suelto. El Señor nos va a llevar, una de nuestras doctrinas es la preservación. Se ha cambiado el nombre de perseverancia, ustedes saben por qué. Que no es el creyente el que tiene la perseverancia, es el Señor el que preserva. Y si el Señor nos ha llamado y nos ha escogido, nosotros podemos correr como Jonás todo lo que queramos, pero el Señor nos va a traer de vuelta. El Señor nos va a traer. A veces va a ser, como dice la palabra de Dios, con lazos de amor. A veces va a ser a través del sufrimiento que Él nos permita tener, con tal de que nos demos cuenta de que lo único que nos va a saciar es Él. A veces puede ser así. Entonces, cuando llegue ese momento, hermanos, y no es necesario que llegue, recordemos, al final debe ser un asunto de gozo. El Señor me está trayendo, y no puede haber algo malo en eso. Se está trayendo y está usando los medios que necesita para que realmente yo entienda que es lo que yo necesito. La otra nota final. Aquí pues, el énfasis está en Dios conmigo, Dios conmigo. Pero quisiera que también por un momento tomáramos una perspectiva de ladito, de mi hermano con Dios, mi hermano con Dios. Porque como les comentaba hace ratito, cómo el Señor nos recibe de vuelta y cómo nosotros podemos llegar a recibir a nuestro esposo, a nuestra esposa, independientemente si son creyentes o no, o si muestran fruto de conversión o no. ¿Cómo es mi relación con ellos? Si mi hermano, mi esposo, mi esposa, mi pareja, mi primo, lo que sea es creyente, yo también debo entender que él también va recorriendo ese camino, y en ese camino puede ser que él vaya bajando y yo vaya subiendo, o puede ser que yo soy el que va bajando y él va subiendo. Entonces, esas situaciones nos deben llevar también a entender que el Señor tiene su proceso con cada quien, y no nos debe ni amargar por un lado, ni nos debe envanecer por otro. Ay, no, sí, yo estoy creciendo más rápido que el otro. O el otro de que yo ya le dije y pues no hace caso, ¿no? Me va a amargar porque le estoy dice y pues no veo respuesta, y el Señor no hace nada. No nos debe ni amargar ni nada de eso. El Señor va tratando con cada quien. Sí tenemos una responsabilidad de cuidar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, pero eso no nos debe amargar, no nos debe provocar algo más de lo que tenemos que hacer, y lo demás dejárselo al Señor. El Señor siempre en esta historia y en la historia de la humanidad siempre va a ser un Señor que restaura al caído, siempre va a ser un Señor que cuando toma a alguien va a estarlo rescatando todo el tiempo. ¿Cuándo va a ser el día en que nosotros digamos, no, el Señor ya no me tiene que rescatar a mí de nada, porque yo ya entendí? No, el Señor nos va a rescatar toda nuestra vida y hasta el final nos va a seguir rescatando.
No es que no seamos salvos, sino que en la vida práctica, en el día a día, nos va a seguir llevando, trayendo por gracia su misericordia a ese altar de la gracia. Abraham, recuerden, fue sacado. Él no tuvo un momento de lucidez. Simplemente el Señor tuvo misericordia de él y, fiel a sus pactos, a sus promesas, lo sacó. Y ese ha sido siempre el obrar del Señor con Israel. Tienen por ahí otra cita de Jeremías. El Señor le dice a Israel: si has de volver, oh Israel, declara el Señor, vuélvete a mí. Si quitas de mi presencia tus abominaciones, estaba siendo idólatra, y no vacilas y juras, vive el Señor. O sea, si me adoras, está diciendo el Señor, en verdad, en juicio y en justicia, entonces en Él, fíjate, aquí ya está agregando algo más, no dice en ti, en Él serán bendecidas las naciones y en Él se gloriarán. Refrenda el pacto nuevamente, lo reafirma, pero ya no dice que es en ti, Israel, en Él. Y ya está mostrándonos un poquito más a quién está apuntando. Está apuntando a Cristo aquí. Así que, hermanos, la restauración también es parte de la santificación. Algo que vamos a estar viendo con Abraham es que está en ese camino, en ese proceso. Y esa restauración es parte de la santificación que tendría Abraham, porque el alma restaurada no es traída simplemente para que siga haciendo lo mismo. Te traigo al mismo lugar y sigue con tu vida igualito. El alma restaurada tiene una mayor, o debe tener una mayor conciencia de lo que el Señor lo ha librado. Cuando nosotros vemos a un niño no sabe de atropellamientos, no sabe de envenenamientos, un niño no sabe de quemaduras. Un niño de repente es atropellado y se quema y es envenenado o es abusado de él. Los niños no saben eso, pero quienes sí lo saben, entonces sí saben el peligro que corren. Y cuando sabemos que algo casi llega a pasar pero no pasó, nos damos cuenta todo lo que pudo ser, todo lo que pudo ser. Pues el alma que es restaurada sabe de dónde lo sacó el Señor, cómo estaría, todo lo que pudo haber pasado, no solo en esta vida, sino en la venidera. Y eso lo debe llevar a ser un creyente más reflexivo, más piadoso, más santo, no solo con él y su caminar, sino también con el de sus hermanos, porque no somos restaurados de nuevo para que pues entonces digamos, bueno, pues el Señor me cuida, pues entonces ahora sí, ¿no? El Señor me va a rescatar, ¿no? Pues entonces voy a hacer lo que yo quiera. Ese es el resultado que el Señor espera. Vean lo que sucede cuando una mujer está a punto de ser apedreada y llega Jesús. Y ustedes saben esa frase: el que esté libre, atásquese de piedras. Agarra las primeras, es más, yo se las paso. Y ya mejor se empezaron a ir. Cada uno empezó a recordar sus propias cosas, cada uno empezó a darse cuenta que debería estar parado al lado de esa mujer también. Pero, ¿qué dice el Señor al final a esta mujer? ¿Dónde están los que te condenaban? No, ya se fueron. Dice, bueno, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. La idea del Señor en la restauración es: sigue tu camino, te perdono, no peques más, no peques más. ¿Está en nosotros eso? Pues en este tiempo no. Pero no debemos tomar esa bondad, esa misericordia como un cheque en blanco para pecar. Fíjense lo que dice el Salmo 23. Y no sé si lo habían notado, porque es un salmo tan conocido. Y habla de esa situación. El Señor te restaura para que tú sigas avanzando en ese camino de santidad. Salmo 23:3. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Él restaura mi alma. ¿Qué hace? Restaura mi alma. ¿Para qué? Para guiarme por senderos de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Él restaura mi alma. Casi que en este momento, con Abraham se estaba repitiendo algo que pasó con Adán. Abraham también estaba en un lugar de abundancia, donde pecó, de donde fue expulsado, donde fue avergonzado, donde fue expulsado con todo y su familia. Y fue justo después de que el Señor le había hecho unas promesas. O sea, Abraham es tan parecido a Adán. Recordamos el pacto con Noé. El Señor le había prometido: no volverá a destruir la tierra. Aquí está mi señal en el cielo. Acto seguido,
Noé también cae. Ese es el camino del creyente, hermanos. No el Señor toma a alguien y lo tomó porque ya estaba en un estado de perfección y ahora sí camínale porque ya eres digno de mí, de llevar mi nombre. No, el Señor toma gente como Abraham, como Noé, como nosotros, y los va llevando no porque ya somos aptos, sino en ese camino de santidad, en ese camino de gracia, en ese camino de comunión con Él, porque somos salvos por gracia, pero para caminar en justicia, para caminar en santidad. Eso es lo que dice el Salmo 23, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Ese es el camino de justicia. Habiendo experimentado esa gracia en nuestra vida, podemos entonces caminar en la justicia del Señor, con la ayuda del Señor, porque ni siquiera nos avienta, órale, sino nos lleva con su Espíritu. El Señor, si algo vemos aquí, es que el Señor guarda a sus hijos, aún en la desobediencia. No que no vaya a castigar su pecado, ya está castigado en Cristo, no que vaya a quitar las consecuencias, pero el Señor guarda a sus hijos. Pero también vemos que el arrepentimiento y la restauración es del Señor. Y gracias a Dios, porque si nosotros no buscáramos al Señor, si Él no nos jalara, más bien nuestro camino sería ir a Egipto y todavía más abajo. En este momento de la historia, pareciera que se despliega otro arcoíris para Abraham. El Señor lo acaba de rescatar. Y Abraham está entendiendo un poco lo que está pasando. Y eso lo vamos a seguir viendo en los siguientes capítulos, hermanos. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque nos vemos reflejados en muchas de las historias que hemos visto hasta el momento. Cómo reaccionamos cuando caemos, cuando pecamos contra ti, Señor, cuando desobedecemos tu voz, Señor. Pero también estas historias nos revelan una gran verdad, que el mismo Dios misericordioso, con Adán, con Noé, con Abraham, es el mismo Dios que nos ha llamado a nosotros, Señor. El mismo Dios a que podemos regresar siempre, Señor. El mismo Dios que nos guarda, nos cuida, que inclusive nos da el arrepentimiento cuando, Señor, nos deleitamos en el pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que, Señor, sigas transformando nuestras vidas, sigas dando, Señor, restauración a nuestra alma, que, Señor, sigas, Señor, también dando las bendiciones que necesitamos a cada día, Señor, y que también seamos de bendición, como lo veíamos en las semanas pasadas, Señor, para tu pueblo, para toda la gente que esté a nuestro alrededor. Que, Señor, que no se diga, y eso que eres cristiano, sino que sea realmente una alabanza de tu nombre, el que se vea lo que tú has hecho en nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, agradeciendo todas tus misericordias, todas tus bondades, siempre, Señor, inmerecidas en nosotros, pero, Señor, ganadas solamente por Cristo. En el nombre de Él oramos, Señor, porque esa es una de las bendiciones que tenemos, la comunión contigo. En su nombre oramos, Señor. Amén. El capítulo de Éxodo nos dice: en primer lugar, celebra el festival de los panes y levadura. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado, porque en esta fecha cumple el aniversario de nuestra salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. El primer domingo del mes, y nada más y ahora lo que a él le pertenece a nuestros diezmos, que yo con este canto, pues, recordar que Él es el quien nos sustenta, nos guarda y también nos va preparando. Presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor. No me presentaré con
tú nos sustentas, tú nos das lo que necesitamos. Tú, Señor, nos alimentas tanto en lo físico, Señor, como en lo espiritual. Señor, también nos alientas en todo momento. Pedimos que estas ofrendas, Señor, sean de bendición para tu pueblo. Señor, nos ayude a seguir, Señor, el camino en el cual nos ha llamado esa misión de llevar tus buenas nuevas. Usa, Señor, nuestras vidas y, Señor, que vayamos y al salir, Señor, salgamos con esa actitud de recordar que nos has hecho pueblo tuyo, nos has hecho hijos tuyos y por lo tanto, Señor, pues estamos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad y a hacer, Señor, lo que tú nos convienes. Gracias, Señor. Dejamos todos salida del lugar. En nombre de Jesús. Amén. Muchos que viven en tu derredor, triste